Hoy en Mata y Nava aprenderemos sobre las razones aritméticas y las razones geométricas. Empecemos por la aplicación de las razones. Y las razones, también las proporciones, tienen una gran aplicación en las diversas disciplinas, como por ejemplo en la ingeniería. ¿Para qué? Para la construcción a escalas de pequeñas maquetas, en el área contable para realizar algunos movimientos financieros y en la vida diaria para efectuar ciertas operaciones aritméticas. Ahora veamos, ¿qué es una razón? Dice, si observamos dos magnitudes y una es mayor que la otra, nos preguntaremos ¿en cuántas unidades es mayor? O tal vez, ¿en cuántas veces contiene la mayor a la menor? Para responder este tipo de preguntas, existen dos tipos de magnitudes que son por diferencia o por división respectivamente. Empecemos. Uno de los tipos de las razones viene a ser la razón aritmética, y la razón aritmética viene a ser la comparación de dos cantidades mediante la diferencia. O sea, no olvides que cuando hablamos de razón aritmética, hablamos de una comparación, pero utilizando la operación de la diferencia. Dicha diferencia, entonces, determinará cuántas unidades excede una magnitud a la otra. Veamos un ejemplo. Dice, en cuarto año de un colegio asisten 25 varones y 18 mujeres. Ahí tenemos dos magnitudes, dos cantidades, 25 varones y 18 mujeres. La pregunta es, ¿cuál es la razón aritmética? No olvides que razón aritmética es aquella que se determina mediante la diferencia. Entonces diremos, comparando, vamos a trasladar esto a una razón aritmética. 25 varones menos 18 mujeres es igual a 7 varones. Y eso vendría a ser la razón. Ahora veamos la traducción de las partes de una razón aritmética. Es muy importante, no lo olvides. El primer término viene a llamarse antecedente. El segundo término viene a llamarse consecuente. Y la respuesta, lo que se halla, vendría a llamarse la razón. Esta es la razón aritmética. El siguiente tipo de razón viene a ser la razón geométrica. Y una razón geométrica es también una comparación de dos cantidades, pero a diferencia de la razón aritmética, esta se compara utilizando la operación de cociente o el de la división. Veamos un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. La edad de un padre y su hijo son 45 respectivamente. Entonces diremos, comparando esto y utilizando la razón geométrica, diré, la edad del padre a la edad del hijo es de 40 a 5. Es una división, un cociente. 40 entre 5 es igual a 8. Y 8 viene a ser el valor de la razón. Ahora veamos una interpretación. ¿Cómo se podría interpretar esto aparte de este ejemplo que se plantea? Podría decirse que la edad del padre es 8 veces la edad del hijo. La edad del padre es 8 veces la edad del hijo. Otra forma de interpretar sería la edad del hijo es la octava parte de la edad del padre. Otra forma vendría a ser que la edad del hijo es la octava parte de la edad del padre. Ahora veamos las partes dentro de una razón geométrica. Dentro de una razón geométrica, como es un cociente, entonces el primer término que está en el numerador vendría a ser el antecedente. El denominador vendría a ser el consecuente y la respuesta vendría a ser el valor de una razón. ¿Pero de qué razón? De una razón geométrica. Entonces veamos un pequeño resumen. Trabajamos el tema de razones y ahí contiene dos tipos de razones, la razón aritmética y la razón geométrica. Ambos son una comparación de dos cantidades, pero la razón aritmética es una comparación por diferencia, utilizando la sustracción, y la razón geométrica es una comparación por cociente, o sea, utilizando la división. Ahora veamos algunos ejemplos. El primero dice lo siguiente. Dos números están en la relación de 5 a 2 y su suma es 70. Hallar el mayor. Aquí hay algo importante que no debes de olvidar
Y es lo siguiente, existen problemas en los que no se te menciona qué tipo de razón es. Recuerda, no olvides, cuando no se te mencione un problema qué tipo de razón es, tú vas a trabajar con la razón geométrica. Vuelvo a repetir, cuando no se te indique qué tipo de relación, qué tipo de razón vas a utilizar, tú vas a trabajar con la razón geométrica. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Recuerda que la razón geométrica es aquella comparación entre dos cantidades, pero utilizando la operación de la división o el cociente. Planteemos el problema. Dice dos números, aquí están dos números, están en la relación de 5 a 2. Mire, no te dice que los números son 5 y 2, te dice que la relación entre esos números son de 5 a 2. Veamos. Esa relación dice va de 5 a 2. Y no te indica que esos dos números 5 a 2, entonces tú ahí vas a colocar una constante. A esa constante yo le voy a denominarle K. K es una constante. Podría denominarle cualquier otra constante, pero es mejor para términos de resolución que le denomines o que coloques una constante. ¿Por qué una constante? Porque aquí te está hablándote de que es una relación, más no te dice que es 5 entre 2, es una relación. Entonces te dice que esa relación es de 5 a 2. Entonces tú colocas una constante. Listo, es el primer paso que debes de hacer. A continuación te dice que la suma de esta relación, es igual a 70. Entonces tenemos este primer dato, ¿no? Este primer dato. Ahora el segundo dato nos dice que esta relación, la suma es 70. Entonces volvemos a colocar. ¿Cuál era la relación? La relación era 5K. Pero te dice ahora la suma, ¿no? Ahí está la suma. La suma te dice. La suma entonces de esta relación. Porque te dice de esa relación, no de los números, ¿no? ¿Eso cuánto te dice que es? Dice es igual a 70. Entonces tú vas a colocar esto. Vas a plantear el problema. ¿Cuánto será 5K más 2K? Ya lo sabes. Eso será igual a 7K. 7K es igual a 70. Perfecto. Ahora diré. Voy a hallar el valor de la constante. 7 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces tengo 70 entre 7 igual a 10. Ya hallé la constante. Pero eso es lo que me pide. No, para dar la respuesta final lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para dar la respuesta final diré hallar el mayor. ¿Cómo sé cuál es el mayor? ¿5K o 2K? Obviamente que es 5K. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar. Sé que el mayor es 5K. ¿No es cierto? Como sé que el mayor es 5K, vamos a reemplazar y yo diré 5. ¿Cómo vamos a reemplazar? Vamos a colocar entre paréntesis y K ahora el valor vale 10. Ya sé que el valor vale 10, entonces 5 por 10 es 50. Eso es el mayor. Ese es el mayor. Ese número mayor venía a ser 50. ¿Entiendes? Entonces los pasos que tenemos que hacer es primero entender que cuando se habla de una relación no te dice que es 5 entre 2, sino que tienes que colocar ahí una constante. A continuación te presentará otra condición. Tú reemplazas, vamos a hallar el valor de K y finalmente regresamos a al primer planteamiento y es ahí donde reemplazamos y de ahí es donde obtenemos nosotros nuestra respuesta. Veamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, dos números son entre sí como 5 es a 3 y su suma es 120. Ya les dije, cuando no se te menciona qué tipo de razón, entonces nosotros vamos a entender que es una razón geométrica. Primer planteamiento, que era que entiendas que la razón era geométrica, que era entre 5 a 3. Como no te decía de que eran números 5 a 3, nosotros colocamos una constante. Ahí está, colocamos una constante en ambos casos. Y el segundo paso, ¿qué era? El segundo paso era el segundo planteamiento y nos dice que su suma es 120. Nos dice que su suma es 120. Entonces yo sumaré 5K más 3K. Eso dice que es igual a ¿cuánto? Eso te dice que es igual a 120. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sumar. ¿Cuánto será 5K más 3K? 5K más 3K es igual a 8K. 8K es igual a 120. Ahora el 8 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y tú me ayudas. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será 120 entre 8?
Recuerda que cuando un número está multiplicando, al otro lado tiene que pasar a dividir. Entonces diremos 120 entre 8 es igual a 15. Ya tengo el valor de K. El valor de K es igual a 15. Entonces el tercer paso ahora para hallar la respuesta será reemplazar. También me pide el mayor. Entonces yo coloco que el mayor entre 5K y 3K obviamente es 5K. Entonces coloco 5K y ahora lo que me toca es reemplazar, dado de que yo ya hallé el valor de K y el valor de K es igual a 15. Entonces diré 5 por 15, ¿cuánto será 5 por 15? La respuesta vendría a ser 5 por 5, 25. Llevo al otro lado 2, 5 por 1, 5, más 2, 7. La respuesta vendría a ser 75. De esa forma he hallado el valor del mayor. Si me pidiese el menor, lo hubiese reemplazado en 3K. Veamos el último ejercicio. Y el último ejercicio dice, dos números son entre sí como 2 es a 5, si su razón aritmética es 72. Veamos la diferencia con el otro ejercicio. Y es que en los otros ejercicios no nos indicaba qué tipo de razón era, pero aquí literalmente sí nos indica que es una razón aritmética. Y esa razón aritmética dice 72. Listo, vamos a empezar con el planteamiento. Los pasos son los mismos. Dice, dos números son entre sí como 2 es a 5. O sea que existe una sustracción y recuerda que en la razón aritmética, como es una sustracción, vamos a empezar por el mayor, pues porque es una sustracción y hay que empezar por el mayor. Entonces diré que 5 menos 2, porque así se trabajó una razón aritmética, ¿no es cierto? Dice su razón aritmética es 72, o sea que esto es igual a 72. Pero recuérdate que no te estaba hablándote de una resta común, sino te dice que existe acá una relación. Para eso lo que vamos a hacer es reemplazar con un valor de K, la constante, siempre va a estar ahí. Entonces empezamos a restar y diremos 5K menos 2K viene a ser 3K. Perfecto. 3K entonces igual a 72. De aquí vamos a hallar también el valor de K. ¿Cuánto es K? 72 entre 3 es igual a un número 24. Eso es igual a 24. Ahora que tengo el valor de K, me dice hallar el número mayor. ¿Cuál es el número mayor? Para dar la siguiente respuesta, diré que entre 5K y 2K, ¿cuál es el mayor? Es 5K. Vamos a hacer lo mismo. Este es el mayor, pero como no es un número, hay que reemplazarlo. ¿Cuánto es K? Y ahora ya sé que K es igual a 24. Ya sé que K es igual a 24. Y 5 por 24, entonces es igual a 120. 120. Y esa es la respuesta. O sea, finalmente obtengo que la respuesta es 120, ¿ya? Entonces, de esta manera se resuelven los temas de razones aritméticas y geométricas. No olvides que son de dos tipos. La diferencia entre ellos, como se mencionaba en la parte inicial, es que la razón aritmética se trabaja por diferencia y la razón geométrica se trabaja por cociente. Otro dato importante es que cuando no te indican qué tipo de razón es, tú vas a trabajar y entender que se está hablando de una razón geométrica.